Muy buenas, mi nombre es César Ismael Márquez Rubio. Soy el líder del equipo por decisión de mis compañeros y por motivos de conexión no pudo estar presente nuestro compañero Nelson, pero a continuación se presentará cada uno de mis compañeros. Me presento, soy Josué Anderson González. Buenas, mi nombre es Juan Marcelino García. Mi nombre es Araí Rivas Portillo. Bueno, a continuación vamos a hacer lo de los movimientos de las cartas del juego que nos piden en el trabajo. Por ello vamos a utilizar la herramienta una herramienta que encontramos en la web. Vamos a abrir el enlace. Bueno, aquí vamos a escribir nuestro nombre, que pide el nombre completo, sería César Ismael. El equipo y el correo electrónico, entonces vamos a darle aceptar. Y como podemos ver, ya nos aparecen las cartas donde dice que que lo vamos a ordenar en cuestión de importancia. Dice la carta, las que tengan mayor importancia para nosotros irían a la izquierda y las que tengan menor importancia irían a la derecha. Entonces voy a ordenar mis cartas. Bueno, aquí nos pide que pongamos detallar por qué priorizamos nuestras motivaciones así. Esto es opcional, no es necesario que cada uno lo haga, pero bueno, en mi caso lo voy a hacer. Bueno, dice que en qué medida fomentamos esos valores actualmente en nuestro entorno laboral, pero en este caso lo vamos a hacer con las preguntas que se nos brindan en la guía. Entonces, la primera pregunta dice, ¿trabajaremos en el mismo equipo? Sí. Segunda pregunta la hemos destinado a la carta de estatus, que en este caso sería cambio de equipo de voluntario. En mi caso, yo no cambiaría de equipo. Entonces,
La carta meta es de la tercera pregunta, la cual dice ser expulsado del equipo, pues la dejo en un -1, se podría decir. La carta número 2 es la pregunta 4, perdón, es la carta de orden, cual pregunta enfermedad de programadores, gestores o docentes. Bueno, en mi caso le voy a poner que un -3. La carta de relaciones va a la pregunta número 5, que es el proyecto seleccionado por la mayoría de los integrantes. Difícil, difícil, pues sí, está difícil. La carta número 6, que es de libertad, se le asigna la pregunta de asignación de actividades difíciles. La vamos a dejar en un 3. Y la número 7, que es la de poder, que dice si preferimos las clases totalmente virtuales. En mi caso que no, a mí no me gustan así. Yo lo bajaría a un -2. Esta sería, envío mi respuesta ya con mis movimientos de cartas y las preguntas contestadas. Entonces a continuación iría mi compañero Josué, quien haría sus movimientos de cartas y contestaría las preguntas también. Me dicen si se puede ver o no lo que estoy compartiendo. Sí, sí. Ok. Entonces yo procederé a hacer el orden y a contestar las preguntas. En este caso, pues mi nombre completo, mi correo electrónico. Es este. Bien, yo lo voy a ordenar de menor a mayor. Ok. En este caso yo no voy a dejar comentarios, solo voy a avanzar directamente a lo de las preguntas. ¿Me podrías decir por favor las preguntas y a qué meta está asignada, si no es mucha molestia? Vaya, la pregunta número 1 es de trabajaremos, en el mismo equipo. Es la de la curiosidad. Ok. El cambio de equipo voluntario es la segunda pregunta y es la carta de estatus. La voy a dejar aquí. Ok. La pregunta número 3 es la carta de meta Sí. y su pregunta es ser expulsado del equipo. No, eso me desmotiva. Ok, la siguiente. Es la carta de relaciones y la pregunta Ajá. es enfermedad de programadores, gestores o docentes. Ok. La número 6 es la carta de la libertad y dice el proyecto seleccionado por la mayoría de los integrantes es difícil. No, lo vamos a dejar aquí. Y la última es la carta de poder. No, perdón. Sí, sí, la carta de poder.
Sí, las clases totalmente virtuales. Bueno, la dejaría aquí. Ok, este sería mi conclusión. Este, También, ajá, creo que faltaba una carta, pero ok, está bien, no está sé bien. no sé si me podrías decir cuántas cartas han movido. 2, 4, 6. No he Ah, movido la de maestría, la de aceptación, la de orden ni la de honra. sí, yo me equivoqué, discúlpame. Está bien, ajá, Orden es la pregunta número 4, que es la de enfermedad de programadores, gestores o docentes. ok. Luego, ¿cuál iría para irla moviendo, no? La de salaciones, que es Ujú, la pregunta, el proyecto seleccionado por la mayoría de los integrantes es difícil. ujú, La pregunta número 6 es la Carta de la Libertad, ujú. que dice asignación de actividades difíciles. Ajá, luego. Es la Carta del Poder, creo que esa sí la tenés bien, que es la de clases totalmente virtuales. Sí, sí, sí. Ah, pues, 2, 4, 6, 7. Ok, estamos con las 7. Sí. Estas serían mis respuestas y procedería mi compañero Juan a compartirnos la suya. Buenas tardes, solo me dicen si se ve. Sí, se ve. Bien, en mi caso yo ya tengo ordenadas los motivadores y en mi caso el primero sería la honra. Me siento orgulloso de que mis valores personales se reflejen en mi trabajo. Segundo sería aceptación. Las personas a mi alrededor aprueban lo que hago y quién soy. Número 3, el orden. Hay suficientes reglas y políticas para un entorno estable. Las metas, mi propósito en la vida se refleja en el trabajo que hago, las relaciones. Tengo buenas relaciones sociales con la gente de mi trabajo. El estatus, mi posición es buena y reconocida por la gente que trabaja conmigo. La maestría, mi trabajo desafía mis competencias dentro de mis capacidades. La libertad, soy independiente de otros con mi trabajo y mis responsabilidades. La curiosidad, tengo muchas cosas para investigar y sobre las cuales pensar. Y que la última sería el poder. Hay suficiente espacio para que yo influencie a lo que ocurra a mi alrededor. Entonces así quedarían ordenadas mis factores de motivación. En mi caso aquí no voy a poner nada. Y César, si me puedes ayudar con las preguntas. Vaya, está bien. La primera pregunta es de la carta de curiosidad, la cual dice, ¿trabajaremos en el mismo equipo? En mi caso, yo estoy totalmente de acuerdo. La segunda pregunta es la carta de estatus, que dice, cambio de equipo, voluntario. Ah, en mi caso, no. Bueno, la tercera pregunta es la carta de meta, que dice, ser expulsado del equipo. Sí. La cuarta es la carta de orden, que dice enfermedad de programadores, gestores o docentes. Vamos a ver. Sí. Siguiente. Es la carta número 5, la de la libertad, que dice proyecto seleccionado por la mayoría de los integrantes es difícil. Mm, a ver. Y la pregunta número 6 es la perdón, la pregunta número 7 es la carta del poder. Ah, espérate, me equivoqué. En la carta número de relaciones
Es la pregunta del proyecto seleccionado por la mayoría de los... Es difícil. ¿En cuál? En la verde, es la número 5. Relaciones. Sí. ¿Me la podés leer? El proyecto seleccionado por la mayoría de los integrantes es difícil. Ajá. ¿Y la de libertad? Es la asignación de actividades difíciles. Ah, está bien. Y la número 7 es la del poder, que es clases totalmente virtuales. Clases totalmente virtuales. Entonces así quedaría. Va, Yo. estoy bien. Y ahora quedará la compañera Mariela con su presentación. Bueno, en mi caso, como no puedo compartir pantalla, me va a ayudar Anderson González. ¿Me podrías decir el orden, por favor, de mayor a menor? Está bien. Sería curiosidad, orden. ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Digamos que a tu mano izquierda Sí. sería orden y de ahí continuarían las demás. Ok, vaya. Orden, luego, Curiosidad, luego, relaciones, luego, libertad y meta. libertad, meta, y luego Ajá. está honra, estatus, poder, maestría y aceptación. Así déjalas. Ok, está bien. Ahora, bueno, las preguntas yo te ayudaré a contestarlas, las leerá César y tú las respondes. Ok. Vaya, la pregunta número 5, la de la curiosidad. Perdón, la pregunta número 1 de curiosidad. Dice, ¿trabajamos en el mismo equipo? Sí. ¿Qué tan motivada está? De muy motivado es del 0 al 4, bueno, del 1 al 4, o poco motivada es del -1 al -4. Muy motivada. No los Sería cambiaría. hasta el 4. Sí. Ok, luego. Vaya, la carta número 2 es la de estatus, que dice cambio de equipo voluntario. No. ¿En qué número lo pongo? Pues el que no y no. -1, -2, Menos. -3, -4. -1, déjalo. Ok. La número 3 es la carta de meta y es ser expulsado del equipo. Tampoco -1. -1. No te importa tanto que te expulsen. No, pues si me porto mal, ¿ya qué voy a hacer? Ok. La pregunta número 4 es la carta de orden, Uh-huh. que dice enfermedad de programadores, gestores o docentes. Le pongo Dale para abajo. ¿hasta cuál? Ajá, sí. -1, ok. Vale, la pregunta número 5 de la carta de relaciones es
el proyecto seleccionado por la mayoría de los integrantes es difícil. Ah, está bien. Eso me motiva, no importa. Le pongo del 1 al 4. Sí, está bien. ¿Cuánto le pongo del 1 al 4? 4? ¿Cuánto le pongo? Un 3. Ok. Pregunta número 6, la de la libertad. Va la carta de la libertad, que dice asignación de actividades difíciles. Un 3. Ok. Y la número 7 es la carta poder. Dice clases totalmente virtuales. No, a mí no me funciona así. ¿Cuánto le pongo del -1 al -4? Pues el -4. Ok. Eso sería todo, ¿no? Ok, le damos a enviar, continuar. Listo. Bueno, quedaría Ismael. Bueno, entonces yo les voy a presentar los resultados eh, de los motivadores. Como en principal tenemos que el motivador de orden tuvo un total de 34 puntos. El de masa tuvo 27 puntos. El de la libertad tuvo también 27 puntos. Al igual que el de las relaciones y el de las metas. Ya la curiosidad tiene una baja de 23 puntos. El estatus tiene 17. La aceptación tiene 16. La maestría tiene 13 puntos y el poder tiene 9 puntos. Por persona podemos ver que aparecemos los 4 y aquí están mis gráficas que el promedio de las preguntas como las habíamos ordenado, la curiosidad es la número 1, buscamos la curiosidad, que mi promedio es de 4 puntos para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, que estaba en estatus, el promedio es de -4. Y para la tercera pregunta de meta, el promedio es de -1. Para la pregunta número 4 es de -3. Para la pregunta número 5 es de +4. Para la pregunta número 6 es de 3. Y para la pregunta 7 es de -2. Y como podemos ver, maestría, aceptación y honor quedan en 0 porque solo teníamos 7 preguntas. Y aquí está cómo nosotros ordenamos nuestros motivadores, que mi curiosidad, perdón, para mí lo más importante es la curiosidad, luego sigue la libertad con 9 puntos, las metas con 8, el orden con 7, las relaciones con 6, la aceptación con 5, la maestría con 4, el estatus con 3 y el honor con 2, la onza, perdón, con 2 y el poder con 1. Luego siguió mi compañero Josué Anderson, y como podemos ver su gráfica es totalmente distinta a la mía, ya que él en la primera pregunta tuvo un promedio de 4, en la segunda tuvo un promedio de -2, en la tercera también estuvo con un -3, con un -4, en la cuarta tuvo un -3, en la pregunta número 5 tuvo un -1, en la de pregunta número 6 tuvo un 2 positivo y en la pregunta número 7 tuvo un -1.
Y como podemos ver, para él lo más importante es la honra, el orden, la libertad, las relaciones, y lo que al menos le interesa es la aceptación, la curiosidad, la maestría y el poder. Luego siguió mi compañero Juan Marcelino. Tiene una gráfica diferente también, en donde contestó con un 4 positivo, un -2 en la segunda pregunta, un -3 en la tercera, -3 también en la cuarta, un promedio de 1 positivo en la quinta pregunta. En la sexta pregunta también tuvo un 1 positivo. Y en la séptima pregunta también tuvo un 1 positivo. Estos últimos tres todos los tenemos así en 0 porque solo teníamos 7 preguntas. Y como podemos ver, para él lo más importante es la honra, la aceptación, el orden y las metas. Y lo que a él no le interesa mucho es el poder, la curiosidad, la maestría y el estatus. Para la compañera Mariela Saraí, el promedio de las preguntas es 4 también. En la primera, en la segunda un -1, en la tercera un -1, en la cuarta también un -1, en la quinta tuvo un 3 positivo, al igual que en la sexta pregunta, y en la séptima pregunta tuvo un -4. Y para ella le gusta, lo primordial para ella es el orden, la curiosidad, la relación y la libertad, y lo que menos le agrada es la aceptación, la maestría, el poder y el estatus, según las cartas. Y este es un sondeo general que tenemos de todos nosotros como equipo, que tenemos un promedio de 4 en la primera pregunta, un promedio de -2.3 en la segunda pregunta, un promedio de un -3 también, perdón, un -2.3 en la tercera pregunta, un promedio de -2.5 en la cuarta pregunta, un promedio de un 1.8 positivo en la quinta pregunta. En la sexta pregunta tenemos perdón, en la quinta tenemos un 2.3 positivo, y en la séptima tenemos un -1.5 negativo. Las últimas tres, como no las teníamos, tienen un 0. Esto sería todo por la guía de esta semana. Muchas gracias.